santo de los científicos, un gran santo dominico que es San Alberto Magno, que sabéis que nació y murió en Alemania, fue uno de los grandes sabios medievales, fue profesor en el Oxford de la Edad Media, que era la de París, y los biógrafos cuentan que era una persona muy humilde, muy afable, muy amable. Se cuenta como anécdota de su vida que cuando su gran discípulo, que fue Santo Tomás de Aquino, encontraba dificultades y censuras en la Universidad de París, él cogió un caballo y se fue desde Ratisbona, donde vivía, desde Alemania, a la Universidad de París a defender a su discípulo. Es toda una gran lección de un maestro. Él estudió las ciencias naturales, fue alquimista, fue químico en su época y en su tiempo y con sus instrumentos y sus métodos. Y a veces los dominicos decimos en broma que fue tan respetuoso con la naturaleza que en su vida es uno de los santos que ha sido canonizado sin haber hecho ningún milagro. Los milagros de alguna manera son alteración de las leyes de la naturaleza y decimos que San Alberto Magno fue tan respetuoso con la naturaleza que no quiso alterarla y por eso no hizo ningún milagro. Pues me parece que es una buena ocasión para celebrar este día del patrono de los científicos. Pues don Rogelio González Sarmiento, que es conocido por todos, es doctor por la Universidad de Salamanca y está especializado en hematología y en hemoterapia. En 1985, muy joven, obtuvo la plaza de profesor titular en la Facultad de Medicina y 4 años después, en 1989, obtiene la plaza de catedrático. Ha realizado investigaciones en el exterior, en el extranjero, en el Laboratorio de Medicina y de Patología de Minneapolis, en Minnesota, también, entre otros muchos, en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge y actualmente es director del Departamento de Medicina de la Facultad o de la Universidad de Salamanca y es director de un instituto muy prestigiado que es el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, del IPSAL. Es también investigador responsable de la unidad del Consejo Genético en el Centro de Investigación del Cáncer. Ha trabajado en el estudio de reordenamientos genéticos y de caracterización de traslocaciones cromosómicas en neoplasias hematológicas y posteriormente en la clonación y caracterización de nuevos genes implantados en las génesis de los tumores. Es autor de muchísimos trabajos de investigación, la mayoría de ellos además en inglés y, por supuesto, pues con impacto y con repercusión internacional. Sería larguísimo, ¿no?, citar la cantidad de trabajos que tiene. Ha sido director y es director de muchas tesis doctorales, de proyectos de investigación y además que, junto con otros científicos, ha sido también el que ha registrado distintas patentes dedicadas a la detección del cáncer y del ictus. En concreto, creo que 3 patentes, ¿no? Es una persona que, por lo que he visto además y le he seguido en alguno de los vídeos que hay publicados en la red, es una persona fundamentalmente práctica y de medicina práctica y de investigación y de laboratorio y de terapia, pero también se ha dedicado a la reflexión teórica sobre la ciencia y a la reflexión metodológica sobre el desarrollo de la ciencia, ¿no? Pues, Rogelio, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros para compartir este conocimiento tan novedoso de qué investigaciones, qué avances científicos ha posibilitado esta enfermedad del COVID, la COVID-19, como soléis decir. Bueno, muchas gracias, Ricardo. En primer lugar, agradecer a los organizadores de estos diálogos y especialmente a Ricardo el que me hayáis invitado a participar en estas jornadas. Para mí es un honor y un privilegio siempre venir con vosotros y estar aquí y compartir con todos ustedes, que a partir de ahora os voy a tutear, si me permitís, pues esta media hora.
aunque son diálogos, lamentablemente la primera media hora va a ser monólogo, y para poder hacer un diálogo, la segunda media hora, si os parece, nos dedicamos a intercambiar opiniones y a que me hagáis todas las preguntas que queráis relacionado con el tema que voy a exponer. Como no quiero terminar con tortícolis en el clínico en urgencias, que ahora se tarda muchas horas hasta que te atienden, aunque seas un enchufado, me voy a pasar allí si no os importa y voy a hablar por aquel micrófono y así vamos pasando las diapositivas. Bueno, lo primero que quiero señalaros es que el COVID es una enfermedad producida por un virus es una estructura esférica que se ve muy mal, pero estos puntitos rojos son como señales que tiene en la superficie que permite que esta célula este virus entre en el interior de nuestras células. Y entra en el interior de nuestras células a través de unos receptores que están en la membrana de nuestras células. Es decir, tiene que haber un reconocimiento entre algo que está en la superficie del virus y algo que está en la superficie de nuestras células. Estos dos virus que tenéis aquí, que son coronavirus, producen el catarro común, ese catarro que tenemos todos los inviernos. Pues ese catarro es producido por el coronavirus. El coronavirus llevábamos infectándonos siglos. Todos habéis tenido de pequeños infección por coronavirus. Habéis tenido una infección por esas variantes de coronavirus que producían a finales de otoño, en invierno, en primavera, un brote cada 2 o 3 años. Los niños se infectaban, los papás nos infectábamos de los niños. Era un periodo de incubación más largo que el catarro común, el del rinovirus, que es un periodo de incubación muy cortito. Solía afectar a la laringe, se asociaba con afonía, y estábamos todos tan contentos infectándonos con el coronavirus, no pasaba nada. Tenías un catarro común y bueno, pues tenías mocos, tenías un poquito de dolor de garganta y ahí estábamos, ¿no? En el año 2002, hace 20 años, en China hubo una mutación del coronavirus, una primera mutación del coronavirus que produjo una enfermedad respiratoria muy grave, pero que se diseminó muy poquito por el mundo. Era muy grave, pero poco infecciosa. Se contagiaba muy poquito. Pero en 2002 ya hubo un síndrome respiratorio agudo severo producido por una variante de coronavirus, que tenía una mortalidad de casi el 10%. El 10% de los que se infectaron, esas 8.000 personas que en el mundo tenemos constancia que se infectaron en 2002, 800 se murieron. No es normal una mortalidad del 10%. Y fijaros que el reservorio era el murciélago y se transmitía por un bicho que comen los chinos, que es la civeta, en un mercado chino. Es decir, que en 2002, 20 años antes de que tuviésemos la pandemia, habíamos tenido una mutación en este virus que era mortal. Pero es que en 2012, 10 años antes de la pandemia, 8 años antes de la pandemia, hubo otra mutación en Arabia Saudí, también que el reservorio era el murciélago y que la transmitía el dromedario cuando escupía. Al árabe que tenía delante, cuando el dromedario que estaba infectado le escupía, le transmitía un coronavirus que era otra mutación diferente. Y este coronavirus era muy poco infeccioso, pero tenía una mortalidad del 30%. La tercera parte de los que se infectaron por este coronavirus se murieron. Estos dos coronavirus los conocíamos en 2019. Y la comunidad científica sabía que había un coronavirus que había producido mucha mortalidad, que se había originado en China, y había un coronavirus que podía ser con mucha más mortalidad todavía que había en Arabia Saudí. Y no hicimos nada. Porque como era poco contagioso y se murieron pocos, no hicimos nada. Por lo tanto, pensad un poco en lo que nos viene a continuación, ¿no? Bueno, estos coronavirus tienen la peculiaridad de que tienen unos receptores distintos. El coronavirus de los chinos tenía un receptor que se llamaba C2 y el coronavirus de los árabes tenía un receptor que se llama DPP4. Y estos dos coronavirus eran diferentes del coronavirus que produce el catarro normal y eran coronavirus con una elevada mortalidad. ¿Y cómo se trataban? Pues fijaros, ¿os suena esto? Esto es de 2012. Eso es de 2012. En 2012, en China, a los estadios de fútbol se iba con mascarilla. Pero si os acordáis de la gripe mexicana, luego llamada gripe porcina y finalmente gripe A, hay fotos de los estadios de fútbol mexicanos con toda la gente con mascarilla. Ya lo sabíamos. Nos podíamos esperar que hubiese una mutación nueva que produjese esto. Y el tratamiento es el que intentamos utilizar cuando llegó la nueva mutación de coronavirus, el SARS-CoV-2.
De tal manera que esto que veis aquí es lo que ocurrió en China con el SARS, vamos a llamarlo 1, que apareció en 2012, que no apareció en 2018, apareció en 2012 y tenía una mortalidad del 9-10%. Bueno, pues en 2019 hay una nueva mutación en el coronavirus en China que produce una nueva enfermedad contagiosa y que la única peculiaridad que tiene este virus es que tiene menos mortalidad que los dos anteriores, mata menos, pero se contagia más. Y como se contagia más, muere más gente. Cuanta más gente contagia, aunque la mortalidad sea pequeña, el porcentaje al final es muy grande en números absolutos. Aunque en números relativos es pequeño, en números absolutos es muy grande. Y el problema que tenemos con el SARS-CoV-2 que aparece en China, cuando la gente se plantea es que los chinos estaban haciendo ingeniería genética con el virus. No, señor, mire, que los chinos comen animales que tienen el virus y se contagian de esos animales que tienen en el mercado antes de sacrificarlos. Lo mismo que los árabes se contagiaban de los dromedarios que tenían en los desiertos. Entonces, tiene el problema de que es muy contagioso, tiene un problema de que además hay un periodo muy largo en el que tú estás infectado pero no tienes síntomas, por lo tanto sigues haciendo vida normal y contagias a los que están alrededor, pero la tasa de letalidad es del 4%. Fijaros que el SARS primero tenía una tasa de letalidad del 10%, el 10% de los que se infectaban se morían. El MERS, el que aparece en Arabia, tiene una tasa de mortalidad del 30%. Y este tiene alrededor del 5% de mortalidad. El problema de este virus es que contagiaba a mucha gente, por una parte. Por lo tanto, fijaros, teníamos ya el SARS-CoV, el inicial, el MERS, y ahora aparece el CoV-2. Pero no habíamos hecho nada con los dos anteriores. Habíamos hecho medidas de prevención, medidas de aislamiento de la gente y poco más. Y los que se morían, pues mala suerte. El problema del virus es que esto que os enseñaba antes en una fotografía de microscopía electrónica, esto se tiene que pegar a un receptor de nuestras células. Y aquí es donde había cambiado la estructura. Este cambio en la estructura, esto que veis aquí, cuando cambiaba la forma, hacía que nuestro sistema inmune no lo reconociese. Y por eso era muy infeccioso, porque nuestro sistema inmune no era capaz de matarlo, se replicaba en nuestro organismo y entonces era el responsable de las manifestaciones clínicas. La mayor parte de los que estamos aquí hemos estado infectados por coronavirus. Casi todos. Yo me atrevería a decir que el 90%, aunque hayáis dicho, yo nunca lo he pasado, lo habéis pasado asintomático. Prácticamente todos nos hemos contagiado. Y lo que nos ha pasado en nuestras células es que el virus ha entrado interior de nuestras células del epitelio respiratorio y ha respetado a las de al lado. Nuestro sistema inmune ha matado estas células, las ha repuesto y aquí estamos todos tan contentos, afortunadamente. Lo que ha pasado a aquellos que hemos dejado en el camino es que el virus, al infectar, no solamente ha infectado la célula en la que entra, sino que ha infectado en las de al lado y las ha destruido. Y eso ha producido un aumento de permeabilidad de los pulmones y la secreción al pulmón de mucho líquido. Eso es lo que produce la neumonía. Esa neumonía es el proceso inflamatorio para defender del coronavirus. Y la gente se ha muerto porque, a diferencia de lo que ha ocurrido en todos nosotros, que ha estado limitada la infección, en estas personas que se han muerto no se ha limitado la infección, se ha roto la barrera del pulmón, se ha inundado el pulmón de líquidos y han tenido una insuficiencia respiratoria que les ha llevado a la UBI y además se han eliminado una serie de sustancias que les ha producido una inflamación sistémica. Todo el organismo se ha inflamado. Eso es lo que les ha llevado a la muerte cuando no hemos sido capaces de controlar la inflamación. Y al principio, como no sabíamos por dónde venían los tiros, no sabíamos cómo tratarlo. Hoy día, afortunadamente, la mortalidad es mucho menor porque lo tratamos mucho mejor. Entonces, fijaros, contagiosidad, número de personas que contagia un infectado alrededor. El sarampión, cuando una persona tiene sarampión, contagia entre 12 y 18 personas. El sarampión es muy contagioso, por eso ahora cuando la gente se niega a vacunar a sus hijos del sarampión, a mí me entran escalofríos. Epidemia que podemos tener en cualquier momento. La difteria entre 6 y 7, la polio entre 5 y 7, el primer SARS entre 2 y 5 y este SARS entre 2 y 2,5. Por lo tanto, hay una serie de enfermedades infecciosas con las que hemos convivido que son mucho más contagiosas que el SARS-CoV-2. Os estoy poniendo un poco en el contexto de lo que fue la pandemia. Y en cuanto a mortalidad, el ébola mata prácticamente el 90%, es un virus. La viruela mata entre el 30 y el 40%.
el virus del coronavirus de Arabia Saudí mata al 30%, la polio llega a matar hasta el 30%, la polio está por ahí. Y hay países donde no se vacuna de la polio y los niños están muriendo de polio. El SARS primero mata alrededor del 10% y el SARS-CoV-2 mata, vamos a subir hasta el 5% siendo muy generosos. Claro, esto es, dice, la de gente que he visto yo o que he oído que se ha muerto, el familiar que se ha muerto. Claro, el problema es que si luego miramos por edad, los que se han muerto son los mayores, los que tienen un sistema inmune que no funciona. Los que se han muerto son los que tienen enfermedades pulmonares o enfermedades cardiovasculares que han sido capaces de controlar peor ese edema pulmonar, esa insuficiencia respiratoria. Esos son los que se han muerto. Por lo tanto, el mensaje de esta parte es, primero, que no era una enfermedad tan grave, segundo, que ya habíamos tenido aviso y tercero, que los científicos y los médicos no hicimos nada. Es mi primera reflexión. Sabíamos que iba a venir y nos quedamos sin hacer nada. Fijaros la diferencia, ahora esto es educación para la salud, como soy médico tengo una formación profesional, fijaros la diferencia entre el COVID-19, la gripe y el catarro común. Os lo digo para cuando tengáis mocos que sepáis lo que tenéis sin necesidad de hacer el test. Hoy día ya no es necesario. Fijaros que el resfriado común tiene tos, lo mismo que la gripe y que el COVID, pero los estornudos aparecen fundamentalmente en el catarro común. Si tenéis un catarro con estornudos, tenéis muy pocas posibilidades de tener COVID o gripe. Pero, sin embargo, si tenéis dolores musculares, no tenéis un catarro común. Tenéis o gripe o COVID. Con esto, los médicos hacemos diagnóstico, no hace falta hacer radiografías. Con esta diferencia, estornudos habitualmente en resfriados común, dolor muscular, diarrea y fiebre en COVID y en gripe, podemos ya dividir a la población en los dos grupos. Este es el grupo en el que tenemos que tener más cuidado. Bueno, pues mortalidad estimada del COVID, 3-4%, del SARS 10%, del MERS 30% y de la gripe alrededor del 0,02% en la última pandemia que tuvimos. Pero fijaros que esto es en términos relativos, porque en términos absolutos, claro, no es lo mismo que de 100.000 personas se muere el 3% que de 700 millones se muere el 0,02%. Al final se muere mucho más de gripe que de las otras enfermedades, en números absolutos. Bueno, pues esta es la introducción, para que sepáis lo que teníamos, lo que conocíamos, lo que ha pasado, dónde estamos ahora y qué ha supuesto esto para la comunidad científica. Pues ha supuesto, lo primero, colaboración entre grupos. El COVID, la ciencia hoy día no se entiende, soy el científico Ramón y Cajal en su microscopio viendo cómo la célula era de un tipo o de otro, eso no existe en nuestros días. ¿No? La ciencia no existe sin colaboración, todos los grupos colaboramos unos con otros, más o menos, pero todos colaboramos. Y en el COVID esta colaboración se hizo muy clara. Por ejemplo, aquí veis uno de los trabajos que se hizo en la Universidad de Salamanca en la que participamos prácticamente todos los profesores, unos como analizando los resultados y otros porque fueron a aportar, a donar su sangre para que hiciésemos el estudio. Prácticamente toda la comunidad universitaria participó en este estudio que hicimos en el año 2019, en el 2020. Y estos son ensayos, siento que no se vea bien, estos son ensayos clínicos que se están llevando a cabo en el IPSAL, en los cuales, entre otros, el último es un estudio clínico que organiza la Organización Mundial de la Salud, en el que, entre otros grupos, participan grupos de Salamanca, grupos de Europa, grupos de Estados Unidos, para intentar ver cuál es el mejor tratamiento para el COVID. Por lo tanto, lo más importante y lo que sería muy importante que se mantuviese y se va a mantener seguro es la colaboración. La idea de que el investigador aislado no sirve para nada a la sociedad y que tenemos que ser generosos y tenemos que colaborar. Y yo creo que eso es algo que lo hacíamos ya antes, pero que ahora se ha potenciado muchísimo, la colaboración en la investigación. El segundo punto que se ha desarrollado enormemente a raíz del COVID es el desarrollo bioinformático. En la bioinformática tenemos un cuello de botella, no hay bioinformáticos suficientes para las necesidades que tenemos en este momento en la investigación biomédica o biosanitaria. Necesitamos informáticos especializados en biología, porque fijaros que, no lo veis bien, pero eso está lleno de puntos. Cada punto es una mutación del coronavirus. Bueno, pues esto que a lo mejor antes nos hubiese llevado 5 años poder llegar a todo este árbol genealógico del coronavirus, se ha hecho en meses. Se ha hecho en meses porque tenemos una serie de herramientas tecnológicas que yo soy el primero que cuando las aplico requiero luego de alguien a mi lado para que me ayude a descifrarlo, el bioinformático.
Y el gran avance en bioinformática es que ha permitido ver los cambios en las moléculas del coronavirus que son las responsables de la infección. Y estos cambios permiten predecir estructuras de anticuerpos que van a destruir al coronavirus. Permiten desarrollar fármacos mediante análisis bioinformático para atacar al coronavirus. Por lo tanto, lo primero que hemos desarrollado es una enorme colaboración entre grupos, una gran generosidad entre todos los científicos, y lo segundo que hemos generado es un desarrollo de la bioinformática, de poder analizar millones de datos de inteligencia artificial aplicada al coronavirus, que tiene una ventaja, que todo lo que se está desarrollando para el coronavirus lo estamos extrapolando a la investigación en neurociencias, a la investigación en cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los grandes avances que hemos hecho con el coronavirus es el diagnóstico ultrarrápido. Esta capacidad que tenemos de hacer PCRs y que en 2 días pudiésemos saber si el paciente al que voy a operar mañana lo puedo operar o no, o si la persona que estaba en su casa se había contagiado o no, eso en el comienzo de la pandemia fue importantísimo. La utilización de la reacción en cadena de la polimerasa permitió detectar portadores del coronavirus de una manera muy rápida. En un día sabíamos si estabas infectado o no. Además, por ejemplo, en Salamanca, en el grupo de parasitología, en el grupo de Antonio Muro, se desarrolló una técnica ultra rápida. Ya no, esto es rápido, pues esto era ultra rápido, el LAMP, que además es muy visual, porque es un cambio de color en una reacción química. Con lo cual el médico simplemente tenía que echar el exudado de la nariz en un tubo donde había unos reactivos y si cambiaba de color estaba infectado. Y eso se hacía en cuestión de minutos. Por lo tanto, lo que nos ha permitido es desarrollar técnicas diagnósticas como esta de aquí, que son electrodos capaces de reconocer la proteína del virus y detectar si el virus está presente o no. Es decir, ha supuesto un desarrollo metodológico espectacular. Esto, que es lo que hacemos todos los días cuando nos metemos el palito por la nariz e intentamos ver si... Esto es lo menos revolucionario. Esto ya lo hacíamos antes con otras cosas. Lo que pasa es que ahora lo aplicamos al SARS-CoV-2. Pero lo anterior, todas estas técnicas de PCR muy sensible, el LAMP o los microelectrodos capaces de detectar pequeños cambios eléctricos en el virus para clasificarlo, pues son cambios que se han desarrollado en lugar de en 5 o 6 años, en prácticamente 1 año, porque teníamos prisa para poder detectar los casos de coronavirus. Es otra de las grandes aportaciones a la ciencia que ha hecho los científicos en colaboración, porque ha habido colaboración, hemos podido hacer esto. Y luego se han desarrollado muchísimos tratamientos que hemos aplicado como ensayo clínico. Un ensayo clínico es un tratamiento que no está aprobado para uso común y que hasta ahora los ensayos clínicos empezamos a lo mejor a probar un fármaco en 2 pacientes. Luego pasamos a 100, luego pasamos a 1000. Y con el coronavirus lo que hemos hecho es pasar directamente a 1000. Hemos jugado aprendices de brujo. No nos ha salido mal, pero tampoco nos ha salido tan bien como pensábamos. Fijaros que en condiciones normales hay una infección. Todos estos fármacos que veis aquí, que no veis, porque sé que no los veis, porque es imposible que los veáis, son fármacos que se han desarrollado en 1 año para intentar bloquear el proceso inflamatorio que va acompañando al coronavirus. Son fármacos que hace 3 años ya no estaban en el mercado, no los utilizábamos los médicos y que en cuestión de 1 año se pusieron a disposición de los médicos y de los pacientes para intentar cortar. Esto ha supuesto un cambio en la mentalidad de las agencias que permiten que un medicamento se utilice o no. Porque claro, hasta ahora esto estaba muy controlado, había unos pasos que eran años y años y años, que nos los hemos saltado con la pandemia. Lo cual va a permitir que en otras enfermedades también podemos hacer estos atajos para poder acortar el tiempo desde que en el laboratorio decidimos que ese fármaco vale para tratar una enfermedad al tiempo en que lo aplico en los pacientes. Es otra de las circunstancias que la pandemia ha permitido mejorar la medicina en general. Y luego tenemos las vacunas. Fijaros que todos estamos vacunados 3 veces como mínimo y muchos de vosotros 4 ya. En la vacuna lo que se hace es que vuestro sistema inmune produzca una proteína que se llama anticuerpo que reconoce al virus y que lo destruye. Entonces, ¿por qué me vacuno 4 veces? Pues porque estos anticuerpos se van perdiendo, se van gastando y vacunamos para que se vuelvan a producir más. La vacuna es una manera de que no perdamos anticuerpos y cuando volvamos a estar en contacto con el virus podamos estar defendidos. Por eso hay que vacunarse y hay que mantener la vacunación.
Entonces, el anticuerpo es una cosa así. Y el virus tiene en su superficie, pues imaginaros una esfera, que es la que tiene que reconocer mi anticuerpo. Pero fijaros que si el virus muta y en lugar de una esfera tiene un cubo, mi anticuerpo ya no lo reconoce. Entonces, eso es lo que teníamos que haber hecho cuando apareció el primer SARS y el MERS. Empezar a haber diseñado vacunas frente al coronavirus, frente a las mutaciones. Y es lo que estamos haciendo ahora. Ahora lo que hacemos, sabemos que el coronavirus tiene en su superficie una esfera y la vacuna lo que intenta es que tu organismo produzca anticuerpos frente a esa esfera. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que mi organismo produzca anticuerpos que reconozcan la esfera? Pues hay varios métodos. El primero es que yo cojo el virus, lo manipulo en el laboratorio para que no infecte y te lo inyecto. Ese virus no te va a producir infección, pero como tiene la esfera en su superficie, tú vas a producir anticuerpos que reconocen la esfera. Es una manera de vacunar. Otra de las vacunas puede ser con virus que producen una infección muy pequeñita. Esa no se está utilizando con el coronavirus. Y la gran revolución del coronavirus, a unos señores se les ocurrió que esta proteína que está en la superficie del coronavirus, esa esfera, se produce porque el coronavirus tiene otra molécula que se llama RNA. El RNA se traduce a esa esfera. Es una molécula que se traduce a una esfera. Y lo que dijeron estos investigadores es, en lugar de meter la esfera, voy a meter el RNA y que cuando llegue a las células de esa persona se transforme en una esfera. Y por lo tanto hay dos tipos de vacunas frente al COVID. Una que es la de toda la vida, el virus atenuado, y otra que es lo del RNA. Si no hubiese habido el COVID, las vacunas de RNA todavía no se estarían utilizando. No se estarían utilizando, bueno, estas son las vacunas que veis, AstraZeneca, los que allí se han vacunado con AstraZeneca os han puesto el virus atenuado, los que se han vacunado con Moderna os han puesto el virus, no os han puesto virus, os han puesto el RNA para que en vuestro organismo produzca la esfera, lo mismo que Pfizer, tanto Moderna como Pfizer eran de RNA, pero tanto Sputnik, que es la de los rusos, como la de los chinos, como la de AstraZeneca y algunas otras que se han ido planteando en estos años, son de virus atenuados. Pero fijaros que AstraZeneca es un virus completo que entra en el organismo, se pega a los linfocitos y se produce el anticuerpo para matar al virus. Moderna es un RNA que entra en las células, produce la esfera y el anticuerpo reconoce la esfera y cada vez que llega el coronavirus, tus anticuerpos lo van a destruir. Muy importante, ¿las vacunas evitan la infección? No. Las vacunas evitan la clínica. Pero si yo estoy vacunado y me pongo en contacto con una persona o me beso con una persona que tiene coronavirus en sus secreciones, yo voy a tener coronavirus, pero lo voy a destruir enseguida. Entonces me puede salir un test positivo sin clínica. Porque yo estoy en contacto con el virus, lo tengo en mis mucosas. Lo que pasa es que mi sistema inmune está destruyendo el virus. Por lo tanto, no evita la infección la vacuna. La vacuna lo que evita es la clínica, evita que ese virus crezca, se reproduzca, y hace que el periodo de contagio que yo tenga es mucho más corto. Bueno, pues aquí podéis ver cómo con las dosis, con la vacuna de Pfizer, los resultados han sido mucho mejores que con la vacuna de AstraZeneca. No sabemos por qué. Ahora la investigación nos tiene que llevar a ver por qué una vacuna de RNA tiene mucho más éxito que una vacuna a la que le pongo el virus completo, aunque no produzca infección. Pero fijaros, en condiciones normales las vacunas de RNA hubiesen pasado por 3 fases, luego se hubiesen aprobado por una agencia estatal, luego se hubiesen probado en pocos pacientes y luego al final se hubiesen distribuido millones de vacunas. Esto lleva entre 7 y 10 años. Entre 7 y 10 años. ¿Qué ha ocurrido con el COVID? Con el COVID han ocurrido 2 cosas. Primero, que las fases 1, 2 y 3 las hemos hecho en 6 meses. Hemos pasado de 10 a 100 a 1000 en 3 meses. Y segundo, que las empresas farmacéuticas, una vez que vieron que con 10 funcionaba, hicieron millones de vacunas, se la jugaron. Y ahí hay que reconocerle a la empresa el valor que tuvo. Es decir, antes de estar seguros con un fase 3 o un fase 4 de que esa vacuna funcionara, empezaron a hacer millones de vacunas. Imaginaros que no hubiesen funcionado. Entonces, lo que hemos hecho es que lo que antes llevaba 10 años lo hemos hecho en un año. Eso para mí es la mayor revolución que ha supuesto la infección de COVID. Independiente desde que desde el punto de vista humano probablemente la generosidad, la capacidad de colaboración ha sido muy importante, la resistencia y la resiliencia de la sociedad ha sido muy importante. Desde el punto de vista científico, el que hayamos sido capaces de acortar de 10 a un año
los periodos desde que inventamos algo hasta que lo aplicamos en los pacientes, no os podéis imaginar el cambio de paradigma que supone en la ciencia de la salud. Porque esto, que lo hemos hecho con las vacunas del coronavirus, indudablemente va a permitir que otros medicamentos para otras enfermedades acorten también el tiempo que llegan a los pacientes. Y lo que queremos los profesionales de la salud, lo que queremos es curar a nuestros pacientes. Y cuanto antes vengan estos fármacos y estas vacunas a nuestro medio, mejor será, porque antes podremos curar a los pacientes. Otro gran avance desde el punto de vista sanitario y social del COVID ha sido la medicina preventiva. Hoy veo que aquí algunos estáis con mascarilla, lo cual me parece fenomenal. Pero os digo más, lo que deberíamos de hacer y tenemos que aprender todos es que en cuanto tengamos un catarro nos tenemos que poner mascarilla por respeto al de al lado. Es decir, eso es educación para la salud. Cuando tú estás acatarrado te pones una mascarilla y evitas contagiar al que al lado, porque no solamente mata el coronavirus, la gripe también mata, y ahora estamos con una epidemia de gripe. Por lo tanto, ¿tenemos que llevar en todo momento la mascarilla? Pues no es necesario, pero cuando estamos acatarrados, las autoridades sanitarias deberían de empezar a educarnos en que tenemos que ponernos mascarilla por respeto. Eso los países asiáticos lo tienen ya muy integrado en su cerebro. Y cuando alguien está acatarrado, se aleja de los demás, evita el contacto físico, que allí ya es bastante escaso, y se ponen mascarilla. Por lo tanto, para los que estéis aquí, vaya mi mensaje de medicina preventiva. Cuando estéis acatarrados, poneros la mascarilla, no por vosotros, sino por los que os rodean. No hace falta que os aisléis en una habitación, pero poneros la mascarilla. Disminuiremos la incidencia de las enfermedades respiratorias. Por supuesto, la higiene de manos. Yo aquí siempre cuento la misma anécdota. Mi nieto, cuando entra en mi casa, lo primero que hace es ir al servicio a lavarse las manos. Y me dice, abuelo, ¿te has lavado las manos ya? Pues eso que hace mi nieto es lo que tenemos que hacer todos. Cuando tocamos el pasamanos, cuando le damos la mano a alguien, cuando nos metemos el dedo en la nariz involuntariamente, que luego le vamos a dar la mano al de al lado, antes nos lavamos las manos. Y con eso controlaremos las infecciones de una manera muy importante, no solamente las infecciones del tracto respiratorio, sino también las del aparato digestivo. Por lo tanto, estas medidas de higiene que nos vamos olvidando ya, hace 2 años estábamos todos con mascarilla, o hace 1 año, y ahora ya vamos relajándonos. Bueno, pues no hay que relajarse. Hay situaciones en las cuales hay que seguir tomando medidas preventivas. Cuando estoy acatarrado me pongo mascarilla y cuando entro en mi casa me lavo las manos. O cuando le doy la mano a alguien, me lavo las manos. Y estornudo en la flexura del codo, no en la cara del que está enfrente. Eso no debemos de olvidarlo. Bueno, pues para mí estos son prácticamente los grandes avances, pero quiero terminar diciendo, ¿hemos aprendido algo? Les voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con el coronavirus. Como ya sabéis, a mí es que me gusta hablar de casi todo. Este es el virus de la gripe, que es como el del coronavirus. Tiene también sus cuadraditos y sus esferas en la superficie. Este virus de la gripe todos los años tiene un cambio pequeñito. Y por eso todos los años hay una epidemia de gripe y por eso todos los años nos vacunan de la gripe con una vacuna que es diferente de la del año anterior, para que reconozca ese pequeño cambio. Pero periódicamente, en lugar de un pequeño cambio, que es lo que ocurrió en el coronavirus del catarro común, todos los años cambiaba un poquito y por eso nos infectábamos cada 2 o 3 años, porque nuestro sistema inmune se olvidaba, volvía otro coronavirus y nos volvíamos a infectar. Periódicamente el virus de la gripe tiene mutaciones como la del SARS-CoV-2 y produce pandemias, con una mortalidad superior a la del coronavirus, a la del SARS-CoV-2. Y además, bueno, aquí no se ve porque no, lo que quería deciros aquí es que son las aves las que los transmiten. O sea, no hace falta manipulación genética. El virus de la gripe está mutando continuamente. Aquí os había puesto en esta diapositiva todas las variantes del virus de la gripe, cuáles infectan a los humanos, y hay muchísimas que todavía no han infectado a los humanos. Entonces, fijaros, la gripe española produjo 40 millones de muertos. La mal llamada gripe española, porque sabéis que nosotros no tenemos ninguna culpa. Es que como los demás estaban matando en la Primera Guerra Mundial, nos echaron la culpa porque como no nos moríamos en la guerra, éramos los responsables de... Pero la gripe española no apareció en España, ni fuimos nosotros los que la transmitimos. La gripe asiática del 57 mató a 4 millones de personas. La gripe de Hong Kong del 68 mató a otros 4 millones de personas. Estamos tan tranquilos con la gripe. Vamos. Yo no veo que la gente esté aterrada porque hay una epidemia de gripe. Estamos con una epidemia pequeñita. Pero fijaros, esta es la gripe española y estos son
los antígenos, la esfera y el cuadrado que tenía en 1918 esa gripe, que mató a 40 millones de seres humanos. Esa gripe volvió en el 77. ¿Qué ocurrió? Que la mayoría de los que sobrevivieron a la gripe del 18, como ya habían estado en contacto con ese virus, no se murieron en el 77. Todas las personas mayores, que son las que tienen más riesgo, como habían conocido de pequeñitos al virus, pues aquí sobrevivieron y murieron solamente aquellos que no habían estado en contacto con el virus. Pero fijaros cómo las pandemias, lo que hay es cambios en estos números. Aquí era 1,1, aquí es 2,2, aquí es 3,2, aquí vuelve 1,1. Si seguimos, aquí aparece el 5, pero bueno, el 5 había aparecido ya aquí. ¿Dónde estaba el 5? Bueno, el 5 había aparecido antes. Y luego la 1,1, que como veis periódicamente da pandemias, es la responsable de aquella epidemia de gripe que apareció, que llamamos primero mexicana, los mexicanos se enfadaron, después la llamamos porcina, los ganaderos se enfadaron y acabaron llamándola A para que no se enfade nadie. Bueno, pues esto, hoy sabemos que en China hay casos de gripe por 7, 9. Y nunca en Occidente, en España, hemos estado en contacto con el virus 7-9. En el momento en que el 7-9 salte a Europa, vamos a tener una pandemia de gripe con una mortalidad similar a la del 18 si no tomamos medidas. ¿Estamos tomando medidas? ¿Hemos aprendido algo? Os lo dejo ahí. Quiero terminar mi presentación haciendo un homenaje a mis compañeros médicos que estuvieron en primera fila durante la pandemia. Yo creo que la sociedad no es consciente o se les ha olvidado del esfuerzo que hizo la profesión sanitaria, los médicos, las enfermeras, las auxiliares, los celadores del hospital, que estaban en contacto con los pacientes infectados y que al principio se infectaron y algunos se murieron, porque eran los que estaban en primera línea y nos hemos olvidado de ellos. Yo creo que es muy importante porque la solidaridad que hemos tenido los científicos se multiplicó por 100 en el caso de los profesionales sanitarios. Había que ver cómo las enfermeras, los médicos estaban coordinados, estaban trabajando todos a tope, sufrían porque se les morían los pacientes todos juntos. Claro, esta es una estadística sobre el estado de ánimo de los médicos. Esto era antes de la pandemia, casi el 50% eran de alguna manera felices. Después de la pandemia, los que eran de alguna manera infelices llegaron casi al 40% y sigue aumentando. Entonces, mi último mensaje es: no nos olvidemos de los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios requieren y necesitan nuestro apoyo y necesitan que no olvidemos todo el esfuerzo que hizo, porque cuando venga la pandemia de la gripe, los vamos a volver a tener ahí, porque van a volver a estar ahí. Y lo que no puede ser es que entre pandemias nos olvidemos de ellos y los denostemos. Por lo tanto, mi final es: ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido muchas cosas desde el punto de vista científico, hemos aprendido muchas cosas desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista científico, lo que hemos aprendido lo estamos aplicando y lo vamos a aplicar para mejorar la salud de los pacientes. Desde el punto de vista humano, mi percepción es que nos hemos olvidado ya. Y con esto recuerdo la solidaridad y la generosidad que debe a toda la sociedad impulsarnos para que cuando venga la siguiente epidemia, que vendrá, os lo garantizo que tendremos otra epidemia, nos coja prevenidos, nos coja con el sistema sanitario reforzado y podamos salir más airosos que de esta epidemia de la próxima. Y nada más, muchas gracias.